Bien, muchas gracias, Cayetano. Bueno, a continuación, dentro de la jornada, como podéis comprobar en el programa, se va a producir un debate entre los 4 intervinientes que voy a moderar y que, bueno, va a consistir básicamente en realizar por parte de este moderador una serie de preguntas y que se espera por parte de los intervinientes que realmente sea un debate entre ellos, que no sean efectivamente monólogos de cada uno de ellos, sino que aporten lo que consideren en cada caso, ¿no? Bien, hemos estado viendo, desde luego, con estas intervenciones, distintas experiencias en cuanto a cómo implementar un destino turístico inteligente por parte de la Comunidad Valenciana, por parte de Segitur a nivel nacional o por parte de un destino en concreto como ha sido Ámsterdam y, bueno, cuál es la aportación que puede hacernos desde la empresa privada, ¿no? Yo la primera pregunta que quiero lanzar a los intervinientes es básicamente si estos nuevos destinos turísticos inteligentes, que pueden ser una evolución necesaria para destinos maduros, como el caso de Ámsterdam, ¿no?, para gestionar, como hemos visto, todo el flujo de turistas que hay, su sostenibilidad, etcétera, si para ello es necesario establecer algún modelo de alguna forma homogéneo, algunas normas mínimas para implantarlo, como estamos viendo en el caso de la Comunidad Valenciana, o si esta estrategia tiene que ir, de alguna forma, pues cada destino turístico inteligente tiene que montar su estrategia o no. Pues bueno, la primera pregunta que lanzo. Bueno, pues yo he intentado avanzar algo en ese sentido. Yo creo que como hemos visto, efectivamente, cada destino tiene sus peculiaridades, tiene su punto de partida, pero vamos, como de todo, también a la hora de implantar inteligencia en los hoteles, todo el mundo tiene su punto de partida y cada uno tiene que encontrar su estrategia. Pero sí que para ser lo que desde Segitur, lo que desde la Organización Mundial del Turismo, lo que desde Invatur llamamos destino turístico inteligente, pues tiene que cumplir al menos unos requisitos, unas pautas, pues al menos esos ejes de tecnología, de sostenibilidad, de información, que yo creo que sí que tienen que ser un marco común, no solo para entendernos, sino para intercambiar información, que es lo que Olivier nos ha contado. Claro, si no tuviéramos un marco común en el que entendernos entre las ciudades, él ha puesto el ejemplo de esa red de ciudades que comparten información, para poder compartir información tienes que entenderte, que también yo creo que ha sido uno de los errores en el desarrollo turístico de muchos destinos, que sean, bueno, desde el software que se utiliza hasta la forma de recoger los datos. Durante muchos años hemos tenido una única fuente de datos en el central, en Madrid, y de ahí por los demás hemos ido, pero cuando algunos destinos en España que tienen su propio sistema de obtención de datos lo han ido haciendo sin tener en cuenta otros destinos. Entonces nos ha costado mucho conectar, pues, por ejemplo, bases de datos, incluso de llegadas de turistas. Yo creo que con la estrategia de destinos turísticos inteligentes precisamente lo que se trata es de tener unas bases comunes sobre las que trabajar. Sí, nosotros la respuesta es sí. Desde la Administración Central estamos convencidos de que hace falta un modelo compartido con las regiones, con los territorios, de diagnóstico único, que comparta los mismos criterios, lo cual permite al final pues comparar situaciones similares, ¿no? Es evidente que hay destinos que están en posiciones muy distintas, con atributos también muy diferentes y que por lo tanto es difícil compararlos, pero aquellos que son parecidos, independientemente de dónde estén en España, pues que sea posible analizarles desde una misma metodología, ¿no? Yo creo que además la oportunidad de poder iniciar procesos de formación y de aprendizaje en todos ellos, ¿no?, compartiendo información, garantizar que la información que producen esos destinos sea también interoperable, ¿no? Queremos destinos inteligentes, pero queremos además destinos que sean generosos cuando comparten su información con otros y que esa información sea compatible, ¿no? Y eso se garantiza con un modelo, ¿no?, con una visión, con un horizonte a largo plazo de lo que entiendes que son los elementos críticos
que condicionan la competitividad turística a nivel de destino, ¿no? Muchos retos son compartidos, otros son diferenciales de cada destino, pero eso yo creo que tiene que haber una visión común con un modelo central. ¿Y quién tiene que establecer ese modelo? Yo, si quieres, por terminar, porque creo que puedo añadir algún punto más por la experiencia internacional que he tenido. Yo creo que los modelos tienen que ser homogéneos en un porcentaje altísimo y que tienen que dar respuesta desde el punto de vista a modelos organizativos similares, desde el punto de vista de la implementación, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista de los procesos, ¿vale?, de cómo llevarlo a cabo. Yo creo que esto es muy relevante porque tendría eficiencia y tendríamos sinergias, algo clarísimo y que deberíamos intentar respetar. Luego hay un 20% o un 15% que pueden ser temas específicos del destino o temas regulatorios específicos del entorno, ¿no? Entonces, ahí yo creo que habría un porcentaje mínimo que sería heterogéneo, pero el modelo en su conjunto y en su punto básico debería ser homogéneo. Yo creo en la dimensión local también de los datos. La inteligencia colectiva funciona bien, pero solo desde el momento que los socios o la gente ve la relevancia de los datos. Hay que mostrar cómo estos datos se pueden utilizar para tomar decisiones, para hacer cosas. Y los modelos, muy bien, pero para las pequeñas empresas y todo, lo más importante es tener datos que pueden utilizar. Lo que hacemos en Ámsterdam es trabajar, por un lado, sobre microdatos, información relevante para nuestros socios, no sé, los diamantes, las empresas que se especializan en diamantes, por ejemplo, quieren simplemente saber, la fin de semana que viene, qué tipos de vendedores tenemos que poner en las tiendas. Personas que hablan portugués o ruso o no sé qué. Y los datos de los booking, por ejemplo, son muy interesantes para ellos. Pero para nosotros, al nivel del destino, es más interesante saber lo que podemos esperar, flujos, y comparar eso con otros destinos. Y para este tipo de cosas es necesario tener datos homogéneos y utilizar modelos bastante conceptuales. Pero lo más importante para mí, para la gente que está activa en nuestro sector, es ver el vínculo entre datos y acción. Y tenemos que ayudar el sector. Otramente no lo van a hacer. Diciendo... Gracias. Como estaba diciendo, ¿quién establece ese modelo? Te iba a dejar a Carlos, no lo va a explicar. No, yo creo que lo explica mejor. Hay una norma internacional en la que trabajamos, desde luego Segitur, trabajamos en una norma de NOR internacional en cómo se hace el modelo. Pues los modelos, pues como todos los modelos de calidad, como todos los modelos que avanzan, se hacen de forma consensuada, compartida, desde luego del punto de vista no solo de la administración pública, sino desde luego con la participación del sector privado, que es pues, no solamente el usuario, sino también el demandante de los datos. Ahí totalmente de acuerdo en que los datos tienen que ser entendidos por el sector privado, pero desde luego en ese modelo de construcción también participa el sector privado y hay una norma internacional en la que se está trabajando y muy avanzada ya. Sí, yo creo que estamos como moviéndonos en diferentes planos, ¿no? Y hablando de cosas también de naturaleza distinta, ¿no? Por un lado es cómo articulas un modelo de gobernanza a nivel de país para promover diagnósticos compartidos de problemas y buscar soluciones conjuntas, ¿no? Cómo articulas un modelo de gobernanza donde la administración central, las administraciones autonómicas, la administración local
puedan interactuar a la hora de identificar conjuntamente de la misma manera si tenemos fiebre o no tenemos fiebre, qué nos duele o qué no nos duele. Esto parece evidente que lo tenemos que medir todos en Celsius o todos en Fahrenheit, porque si no nos entenderemos. Y eso se hace desde esa gobernanza de modelos de diagnóstico, metodologías de diagnóstico, de análisis, etc. Y por otro lado está la parte que tiene que ver con la gobernanza y los modelos de gobernanza de los datos y de las mediciones y de la información. Es decir, todos los que nos hemos dedicado a trabajar en el mundo de la estadística y de la medición, no podemos gestionar aquello que no podemos medir, somos conscientes de la importancia de definir bien las cosas, compartir definiciones, compartir metodología de recogida, análisis, procesado de información, porque si no compartimos una metodología, igual, aunque metamos la misma información, si el procesado luego es distinto, salen cosas diferentes. O sea, nos lo encontramos en España. Quiero decir, cuando hablamos aquí en España con 4 operadores de telefonía, los 4 operadores vendiendo datos de movimientos de móviles en destino, ¿no? Y hablas con Vodafone, y hablas con Telefónica, y hablas con Yoigo, y hablas con MásMóvil, y les pides los datos de los teléfonos móviles que han dormido en Valencia en las últimas 2 noches, a cada uno de ellos, y no coincide nada con nada. Todos ellos hacen procesos de extrapolación para estimar la parte de la población que no tienen ellos registradas en sus redes de telecomunicaciones, pero las diferencias son abismales. ¿Por qué? Porque esto no es tan evidente. Por lo tanto, yo creo que sí habría un papel a jugar desde la administración turística en sus diferentes niveles competenciales para establecer modelos, estándares, compartir metodologías, sistemas de análisis equivalentes, ¿no? Indicadores comparables. Bueno, yo creo que ahí ese es el rol que debemos jugar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hemos empezado una red de ciudades holandeses. Es una red muy informal, pero funciona muy bien. Y la idea es poner presión sobre la administración holandesa para que al nivel nacional se haga algo en términos de homogeneización de los datos, por ejemplo, de las empresas de telefonía, que tenemos este problema, precisamente el mismo que vosotros, pero pensamos que es justo el papel de la administración central de decir, pues estos datos los tenéis que compartir, o lo compramos, pero es algo que compramos al nivel nacional y el formato tiene que ser este. Y a partir de eso, nosotros, ciudades, podemos hacer cosas al nivel local. Pero es un poco raro que al final sean nosotros, las ciudades, que tengamos que poner presión sobre la administración para que pase algo. Pero es la manera de funcionar. El nivel nacional sí que tiene su relevancia para este tipo de cosas. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de pregunta. Hemos visto en alguna de las presentaciones que se habla de que un destino turístico inteligente, al fin y al cabo, implica que pensemos de forma diferente, ¿no? Y eso supone cambios en la gestión, innovación en los procesos y cambios en la gestión, ¿no? ¿Dónde tendrían que generarse en este momento esos mayores cambios de gestión? ¿En las administraciones, en las empresas turísticas? Para llegar a ese pensar diferente, a ese compartir datos, etcétera, etcétera. A luego poder ver el retorno de esa inversión, etcétera. A ver, yo creo que esto es un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, más que cambio, las administraciones tienen que evolucionar y el entorno privado tendrá que evolucionar. Asumir estos cambios dentro de lo que es la perspectiva de un destino inteligente, yo creo que, como estáis explicando desde el punto de vista competencial, es la Administración la que tiene que también impulsar. Pero el entorno privado, para mí son todo políticas público-privadas. O sea, el entorno privado tiene que trabajar y tiene que trabajar de una manera integrada
para esos ecosistemas que ha promovido la Administración, que es el destino inteligente, de sus frutos. Por tanto, a tu pregunta, ¿yo cómo lo veo? Creo que es un cambio, porque yo creo que se están haciendo cosas, es un cambio desde el punto de vista de evolución, ¿vale? Que evolución supone mejorar día a día, que tiene que hacer la Administración, dictar esas pautas de una manera coordinada con la Administración, con las empresas privadas, pero quien tiene que asumir el esfuerzo y la inversión para mí es el entorno privado. Bueno, yo creo que hay que, o sea, sí hay un mensaje ahora permanente, ¿no? De abrazar un poco toda esa nueva ola de la transformación digital, ¿no? Que nos viene, y hay mucha presión a las administraciones públicas y al sector privado por incorporar nuevas herramientas. Y yo creo que es importante, ¿no? Incorporar esas nuevas herramientas, nuevas capacidades, ser consciente de que eso exige un presupuesto dedicado y eso va a exigir cambiar muchas cosas, pero bueno, siempre que eso sea para mejor, ¿no? Quiero decir, cambiemos todo, pero el tomate de Emiliano no lo cambiemos, ¿no? Quiero decir que, o sea, hay un límite. Yo, por ejemplo, mirando hacia mi propia casa, ¿no? En Segitur nos encargamos de gestionar un gran portal, un gran repositorio que se llama Spain.info para Tour España, de datos, ¿no? De información turística relevante en el canal online. Bueno, pues si de repente durante varios años he tenido 3 personas dedicadas a alimentar la agenda cultural de eventos turísticos que hay en España manualmente, ¿no? en una plataforma tecnológica donde esa gente lo carga, y de repente aparecen empresas y herramientas que son capaces de rastrear los eventos que suceden en los diferentes territorios de interés turístico y de volcármelos automáticamente dentro del sistema, pues ahí me sobran 2 perfiles, 2 personas que venían haciendo una determinada cosa, un trabajo, una función que desaparece porque se automatiza, porque hay un proveedor externo o hay una herramienta tecnológica que me lo resuelve, y de repente esa función dentro de lo que es un organismo público desaparece y aparece a lo mejor una función nueva que tiene que ver con curar los contenidos que tenemos en el portal, ¿no? O en las plataformas sociales que tenemos en diferentes idiomas, ¿no? Y entonces a lo mejor el trabajo tiene que ver más con curación, ¿no? O con gestión de opiniones, o con otro tipo de cosas que no es lo que se venía haciendo, ¿no? Yo creo que eso nos pasa en las administraciones públicas y efectivamente en el sector privado, con cada nueva herramienta que se incorpora y tecnología, pues, pero hay que valorar hasta qué punto, bueno, pues es para mejorar, ¿no? Eso supone una mejora sustancial y o nos evita un coste o nos ahorra tiempo, ¿no? Bueno, ahí es donde están las ventajas de esos procesos de digitalización, ¿no? Sí, pienso que está claro que el COMIO es para mejorar las cosas y es necesario para cada empresa o organización entender en qué sentido COMIO mejora la situación. Y todo el mundo ha oído del Big Data, de la revolución tecnológica digital que viene y todo, y muchas empresas se preguntan, hey, ¿qué significa eso para mí? Que soy una empresa pequeña, turística, no sé, de alquiler de bicicletas o no sé qué, y ¿qué significa el Big Data para mí? Y muchas veces no tienen ninguna idea de lo que puede significar o de lo que podrían hacer. Y piensan estas empresas, pues, y no tengo presupuesto para tecnologías muy complicadas y todo, al final no es para mí. Pienso que el cambio es más una cuestión de manera de pensar que de presupuesto. Incluso una empresa que hace alquiler de bicicletas puede pensar de manera analítica y decir, ok, ¿cuáles son mis puntos de contactos con mis clientes? ¿Cómo puedo utilizar estos puntos de contactos para desarrollar conocimiento? ¿Qué tipo de decisiones puedo tomar
a base de la información que he conseguido gracias a estos puntos de contactos, etcétera, etcétera. Y viene un momento que la empresa se dice, ahora sí, tengo que investir en esta tecnología porque lo hace posible, lo que quiero hacer. Y ahora sé lo que puedo hacer y lo que quiero hacer. Y lo veo mucho con empresas que ayudamos en Ámsterdam. Generalmente, al principio, saben que quisieran hacer algo con Big Data, pero no saben qué exactamente, y hay que trabajar con ellos, hay que hablar con ellos para que entiendan lo que podrían hacer, y muchas veces no nos necesitan. Solo necesitan cambiar su manera de pensar y sus procesos al nivel de la empresa para volverse en una empresa inteligente, es decir, una empresa que desarrolle conocimiento sobre sus propias actividades. Yo creo que el propio planteamiento de la cuestión es, no sé si más profundo, pero yo creo que no nos podemos ni siquiera preguntar si tenemos que cambiar. O sea, es que no, digamos, es como preguntarte si eres feliz, pues es que no te lo tienes que preguntar, tienes que ser. Pues en este mundo en el que estamos no nos podemos preguntar si tenemos que cambiar, si tenemos que seguir formándonos toda la vida, si tenemos que aceptar la transformación digital. Es que es así, o sea, es así. Es como, yo creo que ya hemos dejado de pensarnos el cambio, o algunos, o casi no queda nadie planteándose si el cambio climático existe o no. Todavía hay algunos creacionistas por poner en cuestión hasta el absurdo la cuestión. La transformación digital es, y todos nos tenemos que plantear que tenemos que estar continuamente en cambio, que los puestos de trabajo tienen que cambiar continuamente en la administración pública, en la privada, en todos los casos, y que las universidades, que los centros de investigación tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar desde el principio, que los niños, que hoy los niños nacen dándole a la pantalla antes que pasando una hoja de libro. Y esos niños que decimos, es que claro, desde pequeñitos han aprendido. Bueno, pues esos niños son el futuro, pero nosotros también. Es que yo estaba mirando ahora, con cariño lo digo, la edad media del auditorio, incluida la mía. Digo, pues creo que si aquí la edad media fuera 20 años menos, pues no nos estaríamos planteando esto. Claro, o sea, es que no podemos ni siquiera plantearnos cuál es la necesidad, quién tiene que cambiar. No, estamos cambiando todos. Dentro de 5 años va a haber 1.000 millones de indios de clase media, con lo que entendemos clase media. 1.000 millones de turistas que están a un clic de venir o de no venir, pero también mundos de, pues eso, mundos de transformación. Hay empresas alicantinas, hay empresas valencianas que tienen externalizadas, hay instituciones europeas que tienen externalizada toda la digitalización en la India. Es decir, yo animaría a pasar de pantalla, a pasar al siguiente nivel. No podemos pararnos a pensar si tenemos que cambiar o no. Es así, no podemos pararnos a pensar si el oficio que nos enseñó nuestra madre o nuestro padre es lo que voy a hacer toda la vida, ¿no? Porque no nos ha tocado vivir ese tiempo. Nos ha tocado vivir el tiempo del cambio continuo y es el único camino, entiendo yo. Muy bien, y para terminar, en relación ya a esto que estabas comentando ahora, claro, es que estamos ahora, hace poco, nos decían que estábamos en la evolución de la tercera revolución industrial y ya llega la cuarta, ¿no? Y estamos hablando de turismo 4.0, ¿no? Entonces, claro, gestionar todo este cambio tan importante es un problema que supongo que tienen todos. Tienen los destinos, tienen todas las empresas. Entonces, vosotros, ¿dónde pensáis que realmente está el problema principal para poner en marcha estos destinos turísticos inteligentes? ¿En el coste que puede suponer incorporar pues toda una serie de tecnologías nuevas, ¿no? Pues las empresas estaban acostumbradas ahora a los canales de distribución, ahora ya nos están diciendo que viene el blockchain enseguida ya, ¿no? ¿Está el coste de implementar estas nuevas tecnologías? ¿Están en las infraestructuras que hay que incorporar? ¿Están en la búsqueda de especialistas nuevos? ¿Están
en las necesidades de formación de los actuales directivos, etcétera? ¿Dónde están los principales problemas? ¿O todos son problemas? Está en la cultura, quiero decir, en la cultura en el sentido de la adaptación de las sociedades o la adaptación de cada uno de nosotros al cambio. Ese es el verdadero reto. Yo estaba pensando en el coste. He puesto el ejemplo de la implantación de metodología Lean en un destino. Lo hemos hecho en un ayuntamiento muy pequeño, un ayuntamiento turístico pequeño, y les ha supuesto un coste pequeñísimo. Han transformado todos los procesos de ese ayuntamiento, todos los procesos. Y el coste, vamos, ha sido realmente asumible y están encantados y están midiendo ahora mismo cuánta gente va al centro comercial. La inversión, el retorno de inversión que está teniendo ese ayuntamiento, bueno, yo no me he parado a medirlo y no lo sigo así dato a dato, lo sigo por la prensa, pero ahora mismo tienen una lista de empresas para implantarse en ese ayuntamiento, porque ese ayuntamiento sí que puede decir a mi centro comercial vienen tantas mil personas y además en mi playa, es un ayuntamiento que tiene una montaña y playa y tiene una playa pequeña con wifi en la que se están leyendo ya qué es lo que dicen sus usuarios. El retorno de la inversión es enorme y lo que han hecho no es caro, lo que han hecho es cambiar la forma de trabajar del ayuntamiento. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de que hay un alcalde, un equipo de gobierno y unos técnicos, y ahí es fundamental también que abramos todos la idea, que no tengamos miedo a que me vayan a cambiar por un robot o que no tengamos miedo a que me vayan a cambiar. Vamos, yo soy funcionaria también y a mí también me pueden cambiar, como profesora de la universidad también me pueden cambiar, pues claro que hay otros muchos que dan clase mejor que yo, pero yo no tengo miedo a cambiar porque me esfuerzo en cambiar yo también, ¿eh? Entonces yo creo que es una cuestión de cultura, de verdad, no creo que sea solo dinero, no estamos hablando de grandes inversiones. Lo que estamos hablando es de aprovechar lo que tenemos, de compartir, de abrir los datos. Eso es fundamental, esa generosidad es imprescindible. No solo las empresas con las empresas con las administraciones y las administraciones. Todos los centros de investigación, las universidades, los investigadores. Si no abrimos los datos, si tapamos lo que estamos haciendo para que el de al lado no lo lea, perdemos todos. Sin embargo, muchos destinos sí que se quejan de lo que cuesta obtener algunos datos, ¿no? Eso es otra barrera, ¿no? O sea, para mí la barrera principal es la que ha dicho Raquel, es el miedo al cambio, fundamentalmente, y es, digámosle, la barrera principal en todos los procesos de transformación, cuando antes apuntaba en la presentación. Pues cuando hay un problema en la transformación viene fundamentalmente por el miedo al cambio, ¿vale? Miedo que tenemos todos, de cómo nos va a afectar, de cómo voy a entender, o sea, cómo lo voy a utilizar, etcétera, ¿no? Hay un segundo tema que es muy relevante, que es el tiempo que lleva la integración de las diferentes plataformas, porque desgraciadamente no tenemos una estandarización de la información. O sea, ahora no tenemos ningún problema en la conexión de cualquier dispositivo a la red eléctrica, todo va a 220 y tiene el mismo enchufe. Pero desgraciadamente todas las fuentes de información tienen estructuras diferentes. Y por tanto integrar lleva tiempo y lleva coste. Lleva coste desde el punto de vista de tiempo y desde el punto de vista de los trabajos que tienes que realizar. Por suerte, la tecnología que está evolucionando está reduciendo su coste desde el punto de vista unitario, porque está evolucionando mucho más en el mundo del open source, por ejemplo, o desde el punto de vista del modo cloud, para disponer toda la información, ¿vale? Pero, desgraciadamente, la estandarización todavía es algo que tenemos que dar respuesta, ¿no? Luego, hay un problema muy relevante. Ayer lo hablaba con un compañero. En los temas es la falta de talento. La estimación que se hace es que se va a crear en el próximo año más de 1 millón de puestos de trabajo en temas de ciberseguridad. No he dicho de inteligencia artificial, que es todavía mayor. No, en ciberseguridad. Solamente en un área específica de seguridad desde el punto de vista de las empresas, ¿vale? Por tanto, hay una falta de talento, hay una falta de conocimiento, que eso es otra barrera que nos encontramos principalmente, ¿no? Y luego, los problemas legales o regulatorios con los que te encuentras, desde el punto de vista de cómo
tú estás desarrollando una solución de inteligencia artificial, pero tienes problemas desde el punto de vista de la disponibilidad de la información, desde el punto de vista de todos los consentimientos, etc., etc. Entonces, ahora la regulación cada vez es más estricta y es diferente según los entornos o los perímetros en los que te manejes, y eso es otra barrera desde el punto de vista de la implantación de este tipo de soluciones. El cambio, pues en sí mismo el cambio no es necesariamente algo positivo o negativo, es algo que pasa. Y con los cambios tecnológicos que vemos ahora y el Big Data, hay la posibilidad, creo en eso, de mejorar la experiencia turística de los visitantes, ayudarles, facilitar procesos y todo. Hay también la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes, porque los turistas vienen. Hay cada día más gente que viaje, es cada día más fácil viajar, la gente viene. Y un montón de gente en el mismo tiempo, en el mismo lugar, es una catástrofe. El Big Data puede ser una manera de gestionar eso y bloquear esta pesadilla turística. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de una pesadilla tecnológica. Big Brother es en serio. Hemos hecho unos tests con smart cameras y yo estaba muy sorprendido por la calidad de la imagen, en lo que se podía ver, reconocer a la gente, ver a qué paso iba, y con qué, pues es increíble, y conectar la información. Y eso da miedo también. El miedo no es irracional. Tenemos también razón de tener miedo de lo que pueden hacer estas tecnologías. Y también hay la posibilidad de bugs que de un golpe destruyen esta experiencia optimizada que queremos ofrecer a los turistas y a los habitantes. Hay la vía hacia el progreso y hay la vía de la pesadilla tecnológica. Pienso que es nuestra responsabilidad, nuestros que trabajamos en este sector, trabajar juntos para que vayamos juntos en la buena dirección. Y pienso que si no hagamos nada, si lo dejamos al mercado, que la vía natural es la vía más problemática para nuestras destinaciones. ¿Sí? Simplemente por apuntar, ¿no? A veces yo creo que podemos caer en el riesgo de pensar que nuestros problemas nos los va a arreglar una tecnología, ¿no? O la última plataforma, o el último dispositivo, o la última herramienta de Big Data. Es decir, y puede haber un riesgo, ¿no? Esto se arregla a base de chequera, comprando la última tecnología, la última información disponible, y a veces eso nos genera nuevos problemas que no teníamos y no nos quita los que ya teníamos, ¿no? O sea, que puede... por lo tanto, yo sería partidario bueno, esta idea de los laboratorios abiertos, ¿no? De minimizar los riesgos, ¿no? Cuando hablamos de incorporar mucha tecnología en nuestras organizaciones muy rápidamente, ¿no? Minimizar los riesgos quiere decir hacer pruebas compartidas, compartir recursos,
asumir los costes de un desarrollo tecnológico con otros. Quiero decir, antes de lanzarse de golpe a no sé, una plataforma tecnológica inteligente de destino que nos va a solucionar todos los problemas que tenemos, ¿no? Bueno, pues a ir con cierta cautela, ¿no? Hay soluciones que sí están muy contrastadas, soluciones tecnológicas en el mundo de la banca, pero que te las trasladan al mundo del turismo, pero no es tan evidente que eso funcione o que sea tan fácil trasladarlo, porque el que te lo está vendiendo tampoco entiende el negocio como lo estás entendiendo tú. En ocasiones hay herramientas que ofrecen servicios muy sofisticados, ¿no? Grandes plataformas de ciudad inteligente, de servicios muy sofisticados para unos residentes o unos ciudadanos que tampoco están todavía maduros. El destino no está maduro para demandar esos servicios tan sofisticados. ¿No? Todo es un proceso, ¿no? Y en ese proceso, pues yo creo que yendo de la mano, compartiendo recursos y repartiendo riesgos, pues podemos aprender más rápidamente y con menos riesgo, ¿no? Yo ahí un poco haría esa llamada de atención, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar ya el turno de palabra a los asistentes que quieran formular preguntas. Hola, buenas. Mi pregunta sería para Cayetano Soler sobre la evolución. Usted ha dudado un poquito de la evolución sobre lo que es el marketing de inteligencia, por decirlo así. Me ha gustado mucho que Oliver Ponti ha dado muchos ejemplos de diferentes tanto redes sociales y estudios que se podrían gestionar con casi un coste mínimo, cero, por decirlo así, porque hay mucha información que está al alcance de todos y yo creo que sí que hay una facilidad de poder utilizar esa gestión. Entonces, la evolución sería la falta de comunicación con lo que es el empresario, por decirlo así, digo yo. O sea, la pregunta, al principio has dicho cómo evoluciona el tema de marketing. En general, vale. Bueno, nosotros estamos a nivel turismo de dar a tener más público y que tuviéramos más turismo, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe es un marketing, diría yo, ¿no? Porque tenemos que atraer un público desde fuera, tanto nacional como europeo. A ver, no sé si te voy a responder exactamente lo que tú quieres, pero el tema de marketing va a cambiar radicalmente cómo está cambiando los diferentes procesos de la cadena de valor. El marketing de las 4 Ps que yo estudié en mi carrera y que se ha evolucionado, pues hoy estamos en el marketing cloud, ¿vale? Y el marketing cloud, ¿cómo va a evolucionar? Pues tú vas a poder, en función de lo que te contaba, de la personalización y la clusterización que tú quieres hacer y el conocimiento que tienes de tus clientes, vas a poderle ofrecerle de una manera personalizada productos y servicios. Por tanto, vas a poder hacer una mayor optimización de lo que es tu gasto de promoción y publicidad. ¿Por qué? Porque solamente no te vas a dirigir a campañas pasivas, sino que vas a dirigir a campañas personalizadas. Y eso lo vas a poder hacer con todas las herramientas que tienes ahora o soluciones que hay, tanto en open source como en soluciones cerradas, on-premise, que tú puedes implementar para dirigir tus estrategias de publicidad y promoción a los clientes que te interesan. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo lo tienes que hacer? Pues fundamentalmente por el conocimiento que tú puedas tener desde el punto de vista de cuál ha sido su interacción en cada uno de los puntos de la cadena de valor. No solamente desde el punto de vista de la información que tienes en la parte digital como consecuencia de su navegación, sino como consecuencia de toda la información que tú dispones en la interacción que has tenido con él en los diferentes momentos de la verdad. ¿Vale? Te podría contar. Ya, pero mi pregunta es de por qué no nos podemos optimizar, por ejemplo, como hay Ámsterdam, que tienen una base de datos o una información más amplia con la que se puede gestionar más y no solo a nivel a negocio particular, sino a nivel de ciudad, de que todos los empresarios puedan trabajar y mejorar tanto la calidad del servicio y atender más público.
Bueno, yo creo que eso es algo, lo que nos ha contado Oliver de Ámsterdam, es una experiencia muy relevante y muy positiva que deberíamos podríamos mirar hacia adelante como algo que deberíamos hacer a futuro, ¿vale? Yo creo que esas plataformas que tú pones colaborativas, cuando yo te contaba de la parte de los ecosistemas, parte va por ahí. Cómo puedes utilizar plataformas comunes para integrar todo lo que es la oferta de servicios y la utilización por parte de todo el empresariado de un destino inteligente. Entonces se podría poner muy pronto, ¿no? Para poder estudiarlo, porque no es tan difícil por lo que se ve. Bueno, lo complicado son las barreras que te he dicho. O sea, el problema de las barreras es, no sé, habría que preguntarle a Oliver cuánto tiempo llevan implementándolo, ¿no? Entonces, el tema es el miedo siempre que surge al cambio, el tiempo que llevas para la integración y el abordar un proyecto desde el punto de vista de destino, por tanto, la parte pública como privada, que vaya en ese horizonte. Vale. Quizás para añadir algo, el sistema que utilizamos hemos desarrollado en Ámsterdam, pero lo hemos compartido con otros destinos, Berlino, Estocolmo, Bordeaux, Toulouse, no sé qué. Hay un montón de destinos que utilizan el mismo sistema, lo que lo hace posible también para nosotros comparar nuestros datos con los datos de los otros. Podemos hablar de eso si os interesa. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitar a los organizadores por haber elegido, yo creo que este marco, que es incomparable, y sobre todo este tema de tanta actualidad y especialmente este día. Yo me quiero presentar, soy Fernando Molina, durante más de 20 años he dirigido hoteles en la Comunidad Valenciana y estos últimos 10 años los he dedicado a la investigación y al trabajo en la reutilización de datos, que ha dicho antes Carles Romero. Siempre reutilización de datos públicos, lo que se llama Open Data. Quiero subrayar 3 noticias de última hora, que además la directora general ha dicho para hacer la pregunta. Una, hoy a las 2 en Egipto se presenta el modelo de Benidorm como líder mundial en destinos turísticos inteligentes según la norma CTN 178.000. Y eso es algo para felicitar también a la Comunidad Valenciana de que estamos en ese liderazgo mundial. Yo creo que en esa línea, el lunes, en la Embajada de Kazajistán en Madrid, presentamos un sistema de inteligencia turístico para la Ruta de la Seda que conectaba la información de datos tanto de España con los 35 países de la Ruta de la Seda. Tema que recaía también con la creación de un Instituto de la Seda de España en Valencia. Y a partir de ahí la directora general lo ha hecho de pasada con un vídeo, pero hay que resaltarlo de nuevo y yo tuve la oportunidad de preguntarlo en el Invatur. El Invatur se convierte en el primer instituto, no solo de España, sino a nivel internacional, que tiene una oficina de asistencia técnica a todos los DTI. Y eso, además de estar normalizado, está certificado. Eso significa, en la pregunta, ¿de verdad creen los ponentes que estamos comunicando correctamente, al igual que Ámsterdam, o vendiéndonos, tanto a nivel interno a nuestros habitantes, a nuestros turistas, a nuestro sector, o a nivel internacional? ¿Lo estamos haciendo bien? Porque son casi 10 años oyendo el Open Data, el Big Data, y no quiero lanzarle a nadie, me gustaría que recogiera el guante cualquiera de ellos. Aunque sea por alusiones. Efectivamente, Benidorm es pionero. Lleva 40 años de ventaja en el desarrollo turístico, pero lleva mucha ventaja en la implantación de destinos turísticos inteligentes. Acaba de conseguir también financiación de EDUSI para poner en marcha nuevas herramientas. Vamos a ver si, además en otra convocatoria que está pendiente, a ver si va a conseguir financiación también. Y realmente ahí tenemos un camino, es un piloto también de la Secretaría de Estado para la implantación de inteligencia y sostenibilidad. Tenemos muy buenas noticias de Benidorm y ese es un camino. Quizás no lo estamos contando bien, efectivamente. Pues siempre hay trecho de mejora y creo que ese camino de mejorar la comunicación es pues una asignatura pendiente. Yo por eso también he querido empezar mi intervención con subrayar que tenemos mucho que demostrarle al mundo, porque creo que también es algo quizás es pues propio de nuestra forma de ser.
sea, igual es también parte de esa cultura a la que yo hacía referencia que teníamos que cambiar. Nuestra forma de ser, no sé si valenciana, no sé si española, no lo sé, pero es verdad que nos cuesta mucho decir hola que soy el mejor. A un norteamericano no le pasa. Y a nosotros nos cuesta. ¡Ay, qué bien que me han invitado a participar en un sitio! Pues que te han invitado a participar porque eres el mejor. O sea que gracias por el recordatorio de mejorar en la comunicación. Bueno, ¿se oye? Sí. Hola, buenos días. Enhorabuena por las ponencias. Es un tema muy chulo. Me llamo Alex y, bueno, yo quería hacer una pregunta a Olivier porque los proyectos que estáis trabajando en Ámsterdam me gustan mucho. Pero, bueno, los que analizan datos pasados son estadísticas descriptivas, que eso, bueno, es algo que puedes hacer con una base de datos. Pero sí que me ha llamado mucha atención ese proyecto que tenéis que decís en el momento, o sea, en tiempo real, la cola que hay en los museos. Entonces, no sé, un poquito nos puedes contar sobre ese proyecto. ¿Cómo recibís esa información? Si los museos os la facilitan o a través de la tarjeta que utilizáis. Es algo que queríamos hacer desde mucho tiempo y nos parecía muy complicado. Y decidimos, ¿por qué no ir a uno de los lugares donde hay una gestión fantástica de las colas? Y este tipo de lugares se llama un parque temático, como Disneyland o ese tipo de cosas, porque ahí siempre hay colas, pero siempre te pueden decir cuánto tiempo tienes que esperar y desarrollar un montón de cosas para que la experiencia de los participantes sea la mejora. Entonces fuimos al parque más grande de Holanda para ver cómo lo hacían. Y nos dijeron que había dos maneras de hacerlo. La primera, muy artesanal, digamos, a la mano, poner indicaciones en la cola para saber, son 20 minutos, 30 minutos, bla, 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 y regularmente mirar dónde está la cola, entrarle en el sistema y ya está. Y la segunda manera es utilizar sensores y este tipo de cosas mucho más caro. Entonces, pensemos, vamos a hacerlo de la manera barata, con una buena colaboración con todos los museos y todo. Lo hicimos con estudiantes, con lo que se podía y funcionó perfectamente. Ahora, porque eso era un piloto de 3 meses, si me acuerdo bien, con tan éxito que pensemos, tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo aún mejor, con más museos y todo. Lo estamos desarrollando y este verano, si todo va bien, lo vamos a lanzar, la versión 2 de Livelines. Pero una cosilla, ¿es en el momento cuando te da la información o vais un poquito más allá y vais a intentar predecir la cola que pueda haber mañana? Por Liveline es live, entonces es en el momento. Pero con los datos de la CityCard y los datos que vamos a desarrollar gracias a un Liveline continuo, podremos también anticipar y decir, mañana es un jueves, hay buen tiempo, y es lo que esperamos como cola. Estamos también trabajando con la universidad, una de nuestras universidades, para ver la influencia del tiempo. Y vi los primeros resultados, súper importante para un destino como Ámsterdam. Aquí siempre hay sol, en Ámsterdam es otra cosa. Muy chulo, gracias. Enhorabuena. De nada.
Hola, buenos días. Enhorabuena por las ponencias. Mi pregunta iba enfocada en el sentido de se ha puesto énfasis en el tema hasta que los robots nos sustituyan en la inteligencia y en los recursos humanos. Entonces, en el caso de Holanda, como experiencia práctica de ciudad, me gustaría que nos indicara si el equipo de análisis es interno o externo y si es multidisciplinar con el resto de áreas del ayuntamiento o trabaja aislado. Gracias. En Amsterdam Marketing el equipo es bastante pequeño, somos entre 4 y 6, depende de los proyectos que hacemos. Es bastante pequeño, pero trabajamos en buena inteligencia con el equipo de estadísticas del ayuntamiento, y son muchísimos más. Trabajamos también con universidades en Ámsterdam, en la zona metropolitana y en realidad en toda Holanda, porque tenemos problemas que las otras ciudades holandesas ya no tienen. Y eso es muy interesante para los estudiantes y pues, para las universidades. Hay también institutos con los que tenemos partnerships. Y al final hay un montón de gente que trabaja con nuestros datos. También al nivel de las varias empresas, en los museos, en los teatros y todo, de vez en cuando hay alguien que se encarga de investigaciones. Más regularmente la situación es que es el equipo de marketing que utiliza estos datos y la mayoría de los datos compartimos con nuestros socios. Por lo cual, el equipo de Amsterdam Marketing es pequeño, pero el número de gente que utiliza los datos es mucho más grande. Bien. Oliver, una pregunta. ¿Y ha sido muy difícil que las universidades colaboren con vosotros para poder participar con los alumnos en los estudios? ¿O os han brindado bastante bien los del ayuntamiento para ese tipo de estudio? Muy fácil. Muy fácil. Lo que pasa es que vamos a dar clases. Voy a dar clases, mis compañeros voy a dar clases en varias formaciones de online marketing, de inteligencia artificial, de ciencias sociales, de todo. Y los estudiantes y los profesores siempre están buscando temas relevantes, temas de actualidad, con datos frescos y todo, para trabajar. Y lo que hacemos es firmar un acuerdo con la universidad sobre la comunicación de los datos. Compartimos los datos, pero no queremos que los datos que viajen sin control, digamos, y ya está. Y tiene bastante éxito. Lo más interesante para mí es ver que pues, hemos empezado con los estudiantes de turismo, pero ahora trabajamos realmente con todos tipos de estudiantes, hasta recursos humanos y todo, porque el turismo es un sector tan diverso que hay de todo para todos. Es un tema muy sexy. Bien, muchas gracias. Vamos a terminar ya el debate. Esperemos que efectivamente las ciudades se vuelvan más inteligentes, pero también más humanas. Y vamos a pasar la palabra a Antonio Bernabé, que va a hacer las conclusiones de la jornada.